Y si tienen posibilidad de irse a hacer una experiencia en el exterior, vayan. Porque este país solamente les exige y les quita, y les quita y les quita. Ahora tienen la gran ventaja de estar estudiando en una universidad pública, lo cual todavía se mantiene, pero no por mucho tiempo, porque de a poco la van destruyendo. Pero cuando empiezan a trabajar, empiezan a pagar impuestos por todos lados, o dependen de un sueldo fijo con el cual cada vez tienen menor poder adquisitivo. Es desilusionante, sobre todo después del esfuerzo que ustedes están haciendo para estudiar. Y bueno, yo he estado afuera y he comparado que con el mismo esfuerzo, en otros lados la gente la pasa mucho mejor, no solo en ingeniería, sino en todo. Con el mismo esfuerzo viven mucho mejor. Bueno, es lamentable que un país forme gente para que después se vaya, pero si no nos dejan otra alternativa, yo ya no me voy porque ya me fui en otro momento y volví por otras circunstancias y ya no estoy en edad de irme, pero ustedes sí. Así que si tienen posibilidad de hacer una experiencia en el exterior, no la descarten. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con un poco de hormigón pretensado. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver un poco del análisis que sirve para determinar las armaduras y verificar la sección. En este caso nos referimos a análisis como un proceso diferente del diseño de cálculo o del cálculo, en el que debe entenderse la determinación de tensiones en el hormigón y el acero, una vez que la forma y dimensiones de la sección son conocidas. O sea que en realidad esto es una verificación, lo cual es frecuente en hormigón pretensado, ya que uno parte de una sección, ya sea porque hay dimensiones estándar, por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad tiene vigas de dimensiones estándar. En Estados Unidos yo les mostré que hay dimensiones normalizadas de secciones de viga, y si no, uno también está condicionado por las secciones que provee el prefabricador, en el caso de vigas prefabricadas, en donde uno normalmente tiene que adaptarse a esas secciones, ya que hacer una sección nueva es costoso y solo se justifica cuando uno tiene que elaborar muchas vigas iguales. Entonces, este proceso que vamos a analizar ahora, que vamos a estudiar ahora, consiste en verificar las tensiones en el hormigón y en las armaduras, partiendo de una sección ya conocida. Luego se hace una verificación en régimen de rotura, que veremos en la clase próxima. Un caso típico de análisis es la revisión de una estructura ya diseñada y calculada con anterioridad. Por la simplicidad asociada al análisis, se comenzará en este capítulo
con este, o sea, vamos a comenzar con este tipo de análisis o verificación. Conviene definir estados, o en realidad etapas, en las cuales hay que efectuar el análisis. El análisis hay que efectuarlo básicamente en tres momentos. En el tiempo T0, que es cuando se realiza el tesado de los elementos tensores. En el tiempo infinito, cuando se supone que se han producido todas las pérdidas y la pieza está en funcionamiento, y opcionalmente en algún caso intermedio, ¿no? Por lo menos en estas dos situaciones, T0 y T infinito, y opcionalmente en algún caso intermedio. Algunas veces hay que dar algunos casos intermedios por cuestiones del proceso de fabricación de la pieza, en el que puede que se fabrique la viga primero, prefabricada, y la losa se agregue in situ. Entonces estos son casos en los que especialmente hay que verificar otros estados o etapas intermedias. El CIRSOC 201, la última versión 2005, habla de etapas de carga, estableciendo que las tres principales, como pueden ver en los artículos citados del CIRSOC 18.2.1 y 18.2.2, son la etapa de introducción del pretensado o transferencia. T0 le llaman, y actúa la fuerza de pretensado y la carga concomitante. ¿Cuál sería? Si estamos hablando de hormigón pretesado, sería el momento en que se sueltan los anclajes. Recuerden, el hormigón ya está endurecido, el acero ha estado previamente tesado, y en algún momento se sueltan los anclajes y se transfiere la fuerza del acero al hormigón. El hormigón del acero trata de acortarse y transfiere unas fuerzas al hormigón. Si estamos en hormigón postesado, esta etapa de transferencia es cuando se realiza el proceso de tesado con los cables, con los gatos. Con los gatos y por medio de las cuñas se realiza el anclaje. Entonces esta sería la etapa de transferencia en el postesado. Luego habla el CIRSOC de una etapa de cargas de servicio que ocurren para un tiempo suficientemente largo, que se llama T infinito, en el cual se supone que se han producido todas las pérdidas, de forma que la fuerza ya no es la fuerza de tesado en el tiempo T0, sino es otra, inferior, que llamamos fuerza de tesado efectiva, y está actuando, se supone, la carga de servicio. No hay mayoración de cargas. No hay coeficiente de mayoración de carga. Y luego hace otra verificación, o es recomendable hacer otra verificación, que veremos en la próxima clase, que es en la etapa de carga mayorada o rotura. También para T infinito, actúa el pretensado efectivo o pretensado a tiempo infinito, y ahora las cargas están mayoradas por coeficientes de seguridad. Entonces las dos primeras etapas, la A y la B, corresponden a un estado elástico, y la tercera a un estado último o de rotura. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Ingeniero, Sí. una cosa nada más, ¿se puede dar que que no se pierda todo el pretensado, o sea, que pase el tiempo y no se pierde en su totalidad la tensión del pretensado? No se tiene que perder en su totalidad, se tiene que perder una parte. Por ejemplo, el 20%, hablábamos en la clase pasada, o hasta el 30%. Si se pierde más de eso, hay alguna falla que hay que verificar qué está pasando. Siempre hay pérdidas, pero hay que tratar de minimizarlas para que el proceso sea más eficiente. Perfecto, gracias. Bien, de nada. Pero ¿Sí? el coeficiente de impacto sería con el estado de carga mayorada, o hay otro. No, el coeficiente de impacto está relacionado a cargas de servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso del puente, cuando actúa la sobrecarga en calzada y la sobrecarga de aplanadora, se le aplica los coeficientes de impacto
y son una de las cargas que se utilizan para verificar el estado de servicio, que acá se lo llama como estado B, que acabamos de ver a tiempo. También en un estado de rotura iría no solo esa mayoración, sino otros coeficientes para incrementar la carga. Pero el coeficiente de impacto se supone que es no para considerar el choque de vehículos, sino para considerar vibraciones por la calzada o por el defecto que pueda tener el vehículo, que producen transmisión de vibraciones a través de los amortiguadores. Por ejemplo, un camión que tiene mal los amortiguadores, los elásticos, puede transmitir muchas vibraciones a la calzada del puente, y eso es lo que considera el coeficiente de impacto. Así que se lo usa en tanto servicio como en rotura. Solo que en rotura iría incrementado. ¿Sí? Bueno, acá hay un comentario de que el término etapa podría interpretarse mal, dado que da la idea de que una estructura a lo largo de su vida útil tendría que recorrer todas las etapas, incluyendo la de carga mayorada, lo cual es una situación absolutamente eventual. Bueno, sería más correcto hablar de estados, pero bueno, acá se habla de etapas en el reglamento. Se mencionan otras posibles etapas, tales como la carga de fisuración, a la cual se hace referencia en capítulos posteriores. Entonces, en este cuadro se comparan las etapas ya conocidas del tratamiento a flexión de diferentes elementos de hormigón armado con las etapas que son requeridas en elementos de hormigón pretensado. Entonces, fíjense, en hormigón armado, en hormigón 1, ustedes aprendieron que hay que hacer una verificación o un cálculo en estado último o estado de rotura, y con ello hacen un dimensionado, y ahí interesa el área de hormigón, o definen el área de hormigón y el área de acero. Mientras que en servicio habría que hacer una verificación, no siempre se hace, pero habría que hacer una verificación y flechas. En el hormigón pretensado hay más etapas a recorrer. También se hace la similitud de hormigón armado, se hace el cálculo en rotura para dimensionar o verificar, partiendo de una sección ya conocida, dimensionar o verificar el área de hormigón, A sub C, y el área de acero teso, APU. En servicio, un estado de servicio de la estructura, fíjense que en hormigón armado solamente nos preocupa la y flecha. Acá nos preocupa o verificamos el área de hormigón, el área de acero pretensado y tensiones relacionadas a fisuración y flecha. Verificamos tensiones y esas tensiones pueden llegar a producir fisuración, o verificamos la fisuración y verificamos la flecha. O sea que es más completo, es más largo el trabajo en el hormigón pretensado. Y además tenemos una nueva etapa que no la teníamos en el hormigón armado, que se llama transferencia, que es cuando transmitimos la fuerza pretensado, y ahí también hay que verificar las tensiones, tanto en hormigón como en acero. Bueno, en hormigón armado, dice esta acotación, usualmente no suele realizarse las verificaciones indicadas para servicio, o sea, fisuración y flecha, no siempre se las hacen, pero habría que hacerlas. Mientras que en hormigón pretensado es de rigor o es casi obligatorio efectuarlas. No solo en servicio, sino también en transferencia, como se indica acá en este cuadro. Bueno, veamos el tema del estado elástico. El cálculo elástico entonces requiere la consideración de tensiones primero en estado de transferencia. Entonces, como ya he mencionado,
este instante es cuando se transfiere la fuerza de tesado al hormigón, y ya hemos hablado, en el caso del pretesado, cuando se cortan los anclajes, digamos, se transmite la fuerza de la tensión de los alambres al hormigón, o en el postesado cuando se activan los gatos. ¿Qué carga tenemos en cuenta? La fuerza de tesado en la transferencia se denomina P sub T, subíndice T de transferencia, y que también intervienen las cargas permanentes. ¿Por qué intervienen las cargas permanentes? Generalmente al aplicar al hormigón la fuerza de tesado, tenemos una excentricidad en la fuerza de pretensado. Generalmente, si es una viga, como habíamos visto en las primeras clases, los alambres o los cables no están ubicados en el centro de gravedad de la pieza, sino que están ubicados en tendido parabólico o en tendido recto, pero por debajo del centro de gravedad de la misma. Entonces, al tesarlo, al aplicar una fuerza excéntrica por debajo del centro de gravedad, la pieza va a sufrir una contraflecha. Es decir, que si la viga de hormigón, que estaba en su momento apoyada totalmente en el piso, le aplicamos una fuerza excéntrica por debajo de su centro de gravedad, se va a contraflechar, se va a levantar, se va a despegar del piso, quedando apoyada únicamente en los extremos. Es decir, que en ese instante, simultáneamente a la aplicación de esa fuerza excéntrica, comienza a actuar el peso propio, al menos del elemento. Además de ese peso propio, podría ser, sobre todo en el caso de postesado, que actúe alguna otra carga, por ejemplo, losetas que ya estén ubicadas sobre la estructura. Nosotros podríamos tener la estructura apuntalada, formada por una serie de losas a postesar, y esas losas encima tienen alguna terminación, alguna capa alguna loseta, alguna capa adicional, algún peso adicional, y cuando postesamos va a levantarse toda esa estructura, y entonces va a actuar no solo el peso propio de la estructura, sino también el de la parte de la carga permanente que ya tenga ubicada. Lo cual no es común, lo más común es que uno cuando tesa, especialmente en puente, actúa solamente la carga de peso propio del elemento. Sí, Ingeniero, pueden hacer preguntas. Sí. cuando me llama la atención cuando hablamos del el pretensado, cuando hablamos de la flecha, todo. Esa carga de peso propio de la estructura, mejor dicho, ¿estamos analizando la estructura en general o solamente la barra de acero pretensado? ¿La estructura en general o solamente qué? La barra de acero pretensado. No, estamos por analizar qué le pasa al acero y al hormigón, a las dos cosas. Si estamos en el pretesado, imagínate que tenemos una vigueta o una viga de puente que está en el piso. Está entre los dos anclajes, entre los dos extremos de los bloques esos de anclaje. Primero hemos tesado el hormigón, hemos tesado el acero, después hemos colocado el hormigón afraguado, endurecido, y estamos en el día 3, por ejemplo, y desatamos, por decirlo así, las trenzas o los alambres, y la fuerza pasa al hormigón. O sea, el acero trata de acortarse y lo acorta al hormigón. En ese momento, el hormigón, como el acero está colocado excéntricamente, el hormigón adquiere una contraflecha. Entonces comienza a actuar el peso propio. O sea, por eso decimos que en este instante está actuando la fuerza de pretensado inicial más el peso propio de la pieza. Y en el caso de postesado, podría ser que adicionalmente actúe parte de la carga permanente que ya haya sido colocada sobre la viga. Por ejemplo, podríamos tener 4 o 5 vigas de puente y entre ellas colocadas losetas que son
que formarán parte luego de la losa principal. Hay una construcción, creo que no hemos hablado, pero una forma de construir que es trabajar con losetas prefabricadas de unos 5 centímetros de espesor, que hacen las veces de encofrado, pero a su vez quedan formando parte de la losa del puente. Esas losetas tienen una armadura embebida y una armadura para vincularla con el resto del hormigón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer una losa de puente de 20 centímetros, coloco una loseta de 5, una loseta prefabricada de 5, que va ubicada entre las vigas, y sobre ella coloco una capa de hormigón fresco de 15 centímetros más para tener ese paquete de 20 centímetros de losa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, que podría ser que las losetas estén ya aplicadas previo al postezado, al colocar la fuerza de pretensado, postezado en este caso, entonces cuando yo aplique la carga de tesado a los gatos, en esta etapa inicial que llamamos T sub 0, van a estar actuando la fuerza de pretensado inicial, el peso propio de las vigas y el peso de estas losetas. ¿Sí? Generalmente no, generalmente voy a tesar y después que tese voy a empezar a colocar loseta, losa y todo lo que corresponda. Pero podría ser ese caso también que se menciona en este apunte. Pero esa carga, ingeniero, ¿en qué parte del análisis entra? Porque, por ejemplo, si estoy analizando la viga, aunque esté apoyada en el suelo, el peso propio está actuando. En Sí, otro está análisis, totalmente. pero está actuando. Fíjate, si yo todavía no he aplicado el pretensado, la viga está sobre el suelo, ¿sí? Y yo te digo, ¿cuál es el momento debido al peso propio de la viga? Ah, bien, 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 bien. Es No, cero. Es cero porque la claro, viga está apoyada en todos sus puntos. Cuando yo le aplico la fuerza excéntrica, la viga adquiere la contraflecha y pasa a comportarse como una viga apoyada en los dos extremos. Y bien, entonces ahí se te puede preguntar, ¿cuál es el momento de peso propio de la viga? Y vos vas a decir Q por L cuadrado sobre 8. Y además le tengo que sumar el pretensado. Entonces eso vamos a ver ahora cómo obtener los momentos de eso. Con esos momentos obtener tensiones y verificar que esas tensiones no superen a valores que da el reglamento. bien, bien, bien. Gracias, ingeniero, ahí ya me queda claro. Bien. Bueno, el momento flector producido por estas cargas permanentes en la transferencia, que decimos en general son peso propio y en la mayoría de los casos esta carga permanente es la de peso propio, son una parte de la carga y sobrecarga total de servicio, y en la nomenclatura se lo llama momento mínimo, que es el valor mínimo que puede existir de momento en la estructura. Si la estructura es simplemente apoyada, la superposición de efectos de las cargas mencionadas dará lugar a una fuerte compresión en la fibra inferior de la sección, mientras que la superior aparecerán pequeñas compresiones o tracciones. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la viga, que por ejemplo acá en la figura es la sección T. En la parte de la izquierda vemos que el centro de gravedad de la pieza está por acá, y excéntricamente está aplicada la fuerza de pretensado, que tiene a una distancia que llamamos E sub P, un brazo de palanca que llamamos E sub P. Entonces, debido al pretensado excéntrico, nosotros podríamos tener un diagrama como este, una compresión importante en fibra inferior. Recuerden que compresión es positivo en estos estudios pretensados, y podríamos tener pequeñas tracciones en fibra superior. Si esta excentricidad no es muy grande, podría ser que en este efecto del pretensado no nos dé tracciones arriba, sino que nos dé también pequeñas compresiones, o sea, un diagrama de todo comprimido. Pero si la excentricidad es importante, seguramente vamos a tener compresión grande en fibra inferior y pequeña tracción en fibra superior. Eso lo tenemos que sumar con el otro efecto que actúa en forma simultánea, que es el efecto del momento mínimo.
debido generalmente, como les decía, al peso propio. Ese momento mínimo, recuerden que nos está traccionando fibra inferior y nos está comprimiendo fibra superior. Entonces, ¿qué hacemos? Sumar las fibras inferiores, sumar las fibras superiores, y obtendremos un resultado como el de la parte derecha de este gráfico, en el que puede ser como se marca acá, en que tenemos en fibra inferior una fuerte compresión y en fibra superior una pequeña tracción, o según cómo se combinen estos diagramas, podría ser que toda la sección esté comprimida. Ya vamos a ver en expresiones, en ecuaciones, cuánto vale cada una de estas tensiones. Eso es entonces en estado de transferencia. Ahora en estado de servicio, hay que estudiar a la pieza después que se han desarrollado todas las pérdidas, cuando ha transcurrido un tiempo suficientemente importante que llamamos T infinito. Especiales que podamos poner, recuerden que una por cada faja de circulación. Si la viga el puente simplemente apoyado, estarán en la zona central. Alrededor de esas aplanadoras dispondremos sobre la calzada la sobrecarga distribuida de calzada, llamada multitud compacta en el reglamento. Y también aplicaremos carga en las veredas. Entonces, con ese estado de carga determinaremos el momento flector máximo. Entonces, a ese momento le vamos a llamar M sub S, en este caso. Vamos a llamar M sub S. En estudio. Por lo tanto, vale el diagrama de tensiones superpuestas de esta figura, donde podrían producirse fuertes compresiones en fibra superior y pequeñas compresiones o tracciones en zona inferior. Este nuevo diagrama, la viga es la misma, la excentricidad es la misma, pero la fuerza de pretensado está reducida por un factor que es menor que la unidad. Entonces tenemos que sumar el efecto, de manera análoga a lo hecho anteriormente, el efecto de la fuerza de pretensado a tiempo infinito, que es R por PT, más el efecto del momento de servicio, que ahora nos dará diagramas de tensiones más importantes, más significativos que los que teníamos en la etapa anterior. Entonces, estas tracciones producidas por el momento de servicio pueden que sean superiores a las compresiones que daba la fuerza de pretensado a tiempo infinito, y nos quede una pequeña tracción en fibra inferior que habrá que limitar para que no sea demasiado grande y no lleguen a fisurar, que sería lo deseable. Y en la fibra superior se van a superponer la gran compresión producto del momento de servicio más la pequeña tracción que pueda haber dado el pretensado. Entonces nos quedará también una compresión importante que habrá que verificar que no supere los valores permitidos por el reglamento.
Ese sería básicamente lo que tenemos que hacer y ahora veremos las ecuaciones. Este proceso de vamos a ver ahora cómo trabajar con las ecuaciones. De nuevo ahora tenemos una sección doble T, llamamos 1 a la fibra inferior, 2 a la fibra superior, E sub P a la excentricidad de la fuerza pretensado, por aquí está el centro de gravedad de la pieza, entonces E sub 1 es la excentricidad de la fibra inferior y E sub 2 la excentricidad de la fibra superior. Recuerden que tenemos que verificar las tensiones en las dos fibras extremas, E1 y E2. Y debido al pretensado, podríamos entonces en la fibra inferior. ¿Ven bien la? Sí se ve, ingeniero, pero se escucha un poco como cortado, no sé si o no estaba hablando. Bueno, ahí se escucha mejor. Ahora me escuchan mejor. Sí, ahora sí, Sí, ahora ingeniero. sí. Bien. Voy a hablar en forma más pausada. Entonces, la tensión en la fibra inferior del elemento, en el hormigón, sigma 1P, fíjense, es un caso de compresión excéntrica. Entonces tendríamos que sumar una fuerza, un diagrama rectangular, que es fuerza de compresión dividido en el área de hormigón, P sub T sobre A, más un diagrama de flexión, o sea, de dos triángulos opuestos, que es M, P sub T por E sub P, que es el momento de pretensado, dividido en el momento de inercia de la pieza de hormigón y multiplicado por la excentricidad de la fibra en la que quiero obtener las tensiones. En este caso, E sub E, E sub 1, porque quiero obtener las tensiones sigma 1P. Esto lo puedo trabajar algebraicamente si saco como factor común P sub T sobre A. Acá me quedará momento de inercia sobre área, que es el radio de giro al cuadrado que aparece por aquí. Entonces este es un paso algebraico. Entonces me queda una expresión algo simplificada. A puedo expresarla incluso en función del módulo resistente, W1. Recuerden, el momento, el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Por eso acá aparece el radio de giro al cuadrado, porque tendría un A sobre I en este segundo término. Y puedo también expresar estas ecuaciones en función de el módulo resistente W1, que es el momento de inercia dividido en la distancia a la fibra que estoy analizando. Entonces, de manera análoga, si ahora quiero en la fibra superior
sigma 2P. La ecuación es la misma, solo que cambio E sub 1 por E sub 2. El resto es lo mismo. Tengo que tener cuidado con los signos, porque acá, por convención, los signos positivos son por encima del centro de gravedad. O sea que E sub 2 es positivo y E sub 1 es negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta para no cometer errores en estas evaluaciones. Bien. A su vez, el cuadrado del radio de giro reemplaza el cociente I sobre A, como había mencionado, siendo I el momento de inercia y A el área de la sección. Respecto al área, ¿qué área consideramos? Podríamos considerar el área bruta de hormigón, o sea, el área total, o podríamos considerar el área neta, que es el área bruta descontando los huecos correspondientes a las vainas, o sea que el área neta es el área bruta menos el área de vainas, o podríamos considerar un área intermedia entre ellas dos, que es el área efectiva A sub E, en la cual se tiene en cuenta el área de acero ya adherido al hormigón, sumando el área nominal de incremento por n-1, área de acero tesado. O sea, esto es como similar a lo que se hace en hormigón armado. El área efectiva es el área bruta de hormigón, o sea, el área total, descontando los huecos y sumando una relación entre módulo elástico de acero de pretensado y módulo elástico de hormigón, que es N. N es su P sobre E sub C por el área de acero pretensado. Acá le descuento 1 porque estoy descontando el área de las vainas o del acero. En estos valores, el área neta es la menor de todas y el área efectiva es la mayor. O sea que el área, el área neta es la menor de todas, el área efectiva es la mayor. En los cálculos prácticos se suele trabajar con el área nominal o área bruta. Se suele trabajar con todo el área, ya que la diferencia no es importante. En estudios especiales de investigación se trabaja con el área efectiva. Entonces, como decíamos, en casi todos los casos, la fuerza de pretensión actúa simultáneamente con la carga permanente mínima, que casi siempre son el peso propio del elemento, y podría haber también una parte de la carga permanente aplicada sobre la pieza en este instante. El momento flector que estas cargas permanentes producen, ya hemos dicho que se llama M mínimo, y las tensiones que generan en los bordes son momento mínimo dividido en el módulo resistente inferior, me va a dar una tracción, que sería esto, y momento mínimo dividido en el módulo resistente superior me va a dar una compresión. En el denominador se introdujeron entonces los módulos o momentos resistentes del borde 1 y 2, en todos los casos positivos. Bien, porque ya estoy considerando que estas tensiones que obtengo son de tracción o de compresión. En la figura siguiente, o sea, en esta, 4.4, se realizó la superposición que conduce a las tensiones totales en estado de transferencia. Esto ya, esta figura es análoga
anteriormente vista. Ellas son indicando el índice T por estado de transferencia. Entonces, de nuevo, repasando, tenemos tensiones debido al pretensado, compresión grande en fibra inferior, pequeñas extracciones por lo general en fibra superior, tensiones debido al momento mínimo, que valen M mínimo sobre módulo resistente 1, M mínimo sobre módulo resistente 2, debido al momento mínimo que generalmente es producido por la carga de peso propio y eventualmente alguna parte de la carga permanente. La suma de estos dos me da este diagrama resultante, que por lo general van a ser todas compresiones o podría llegar a aparecer una pequeña tracción en fibra superior. Ahora, más adelante, voy a verificar que estas dos tensiones, sigma 1T y sigma 2T, no superen valores reglamentarios. Ingeniero, ¿Sí? ahí en ese esquema tengo una duda. Cuando analiza la tensión por el pretensado, el positivo es compresión y el negativo tracción. En el diagrama Sí. de la par, cuando analizo el diagrama ese debido al momento, ahí ya el negativo sí es compresión y el positivo tracción, ¿o vale esa regla de signos No. para todo el análisis? Acá en pretensado se usa siempre lo mismo. O sea, Bien. la compresión, ya sea producida por el acero de pretensado o producida por las cargas anteriores, la compresión es positiva. Por eso, si te fijas, el pretensado excéntrico produce esta compresión en fibra inferior y acá se le llama con el signo positivo, se identifica con signo más. Y el peso propio, si piensas en una viga simplemente apoyada, el peso propio nos va a dar compresiones en fibra superior y acá se le ha puesto signo más. Y tracciones en fibra inferior, por eso se le ha puesto el signo menos. O sea que está bien tu pregunta. Esta convención valen para todo tipo de cargas que actúen en el elemento. Bien, gracias. De nada. Entonces, ¿qué pasa en servicio? Como ya se dijo, actúa la fuerza de retención efectiva y las cargas permanentes y la sobrecarga en su totalidad. El momento asociado lo llamamos M sub S. Ese momento, M sub S, momento de servicio, va a producir unas tensiones que hay que superponer con las que produce el pretensado. Entonces, lo veamos en el diagrama directamente. Tenemos la misma viga, solo que la fuerza de pretensado reducida. Este diagrama ya lo habíamos mostrado antes. Tenemos tensiones debido al pretensado, que en la fibra inferior valdrán R por sigma 1P. La determinación es análoga al caso de la etapa de transferencia. R por sigma 2P en fibra superior. Esto es, como les digo, debido al pretensado. Debido a las cargas permanentes y de servicio, nos van a dar un momento M sub S, que dividido en el módulo resistente 2 nos va a dar la tensión en fibra 2, o dividido en el módulo resistente 1, recuerden 1 y 2 asociado a fibra inferior o fibra superior, nos va a dar esta tensión. Y luego sumamos para obtener el diagrama resultante en la etapa de servicio que no tiene que superar los valores del reglamento. ¿Qué dicen las ecuaciones? Análogo a lo de antes, como les decía, la tensión sigma 1S, esta tensión, va a ser R por sigma 1P, que es la fibra inferior debido al pretensado, menos MS sobre W1. Vamos a la fibra superior. Vamos a checar un poquito esto. Vamos a la fibra superior. Sigma 2T, o sea, esta tensión es la suma de esta tensión, sigma 2P, debido al pretensado en fibra superior, más
Fíjense, acá era menos M mínimo sobre W1, ahora arriba es más M mínimo sobre W2. Ya que en M mínimo y en W, como decíamos, no colocamos el signo, si lo colocamos en el armado de esta ecuación. Entonces, en servicio, una cosita acá, perdón, he vuelto de nuevo a transferencia, me he ubicado mal en la página. Perdón, estaba perdido en la página. Estábamos viendo servicio, que es esto. Vamos de nuevo. R por sigma 1P, debido al pretensado en fibra inferior, menos MSW1, me da sigma 1S. Fibra superior, R por sigma 2P, debido al pretensado, más MS sobre W2, me da sigma 2S. Ya que el estado de servicio se ha establecido la acción conjunta entre hormigón y acero, ya que tienen adherencia en esta etapa, resulta más coherente trabajar con la sección efectiva A sub E en lugar de la sección nominal A sub B. Aunque en los cálculos comunes uno lo puede seguir haciendo con el área bruta sin que haya mucha diferencia. Bueno, acá una acotación, la tensión sigma 1S, veamos cuál era sigma 1S. 1 por fibra inferior y S por servicio, en la resultante fibra inferior, sigma 1S, en la fibra traccionada precomprimida, ¿no? Así le llama el CIRSOC. Fibra traccionada, porque puede estar traccionada en este momento, pero precomprimida, porque originalmente estaba comprimida por el pretensado. Entonces, la tensión sigma 1S en la fibra traccionada precomprimida para pretensado efectivo, más las máximas cargas de servicio, es empleada por el CIRSOC para distinguir la clase de elementos pretensados. Puesto que en general se trata de una tracción, en dicho reglamento se denomina como F sub T. Entonces, sigma 1S es F sub T. Nótese que esta tensión calculada para la sección crítica provee una indicación clara si el elemento trabajará fisurado o no. Ya que el CIRSOC lo que va a hacer es, en base a esta tensión, sigma 1S, también llamada F sub T, decir, bueno, si está comprimido, la clase de pretensado se llama tanto. Si está comprimido, si está traccionado, pero con tracciones leves, se llama tanto, y si está traccionado con grandes tracciones, de forma que puede estar fisurado, se llama de esta otra forma, que es lo que vemos ahora. El artículo 1833 del CIRSOC dice que si en función de ese nivel de tensiones, de F sub T, puede ser que se trate de un elemento no fisurado, que lo llama con una letra U, un elemento, claro, al escuchar hablar o leer en el CIRSOC que dice elemento clase U, y significa que no está fisurado o probabilísticamente no estaría fisurado. La U viene del nombre en inglés uncracked. Y entonces para ello dice F sub T menor o igual que 0,7 de la raíz de F'C. Recuerden que F'C es la resistencia característica con presión, le saco la raíz y lo multiplico por 0,7. Y eso en megapascales. O sea que esto puede dar, qué sé yo, 3 o 4 o 5 megapascales si F sub T es menor que ese valor y acá respetando los signos. Recuerden que F sub T va a ser, por ejemplo, si F sub T es 1 de tracción o es menos 1 o menos 2, indica compresión. En todos esos casos el elemento no está fisurado. Entonces es clase U. Vamos al extremo opuesto. El CIRSOC dice que es clase C, o sea, fisurado, cracked, cuando F sub T
o sea, la tensión en la fibra inferior, esta tensión, sigma 1S o F sub T, es mayor que la raíz de F' sub C. O sea, por ejemplo, si tenemos 30 megapascales, estamos hablando de 5 y algo. Si de F sub T es mayor de 5 y algo, o sea, si F sub T vale 6, 7, ¿qué significa? Que estamos en una sección fisurada. Entonces, en casos intermedios, hablamos de zona de transición. En casos intermedios, entre el primero, sección no fisurada, y el último, de sección fisurada, hablamos de una zona de transición. Recuerden que el positivo indica compresión, o sea que el positivo indica compresión y el negativo indica tracción. Bien. Ingeniero, Sí, tengo una duda ahí arriba en los diagramas. Cuando calcula la tensión de servicio, ¿por qué para la fibra 1 hace la diferencia y para la fibra 2 los resta? Si en los dos diagramas tenemos las tensiones alternadas, digamos, en los extremos. En la 1 abajo, el de minoración era positivo y le restamos el del momento, y después en el 2 también tenemos positivo o negativo, pero se hace la suma. el tema es que acá sigma 1P ya tiene introducido el signo, porque si se fijan, cuando se calcula sigma 1P, acá entra con el signo de E1 o E2. Fíjense que sigma 1P depende de E sub 1, o de E sub 2. Esos entran con su signo, ¿sí? O sea que Sí. sigma 1P ya tiene un signo que puede ser positivo o negativo. Pero cuando, esto es todo convención de cómo uno decide trabajar, pero cuando evalúa el efecto del momento mínimo o del momento de servicio, dice, M mínimo, dice las tensiones valen M sobre W, M mínimo sobre W1 o M mínimo sobre W2. Y dice, en el denominador se introdujeron los momentos resistentes del borde 1 y 2, en todos los casos positivos. Pues yo podría haber trabajado esto con signos también. Entonces, por eso, cuando opera, acá dice, esto, M mínimo sobre W2 y M mínimo sobre W1, están con signos positivos, o sea, están en sus valores absolutos. Entonces, cuando hago esta superposición de tensiones, la hago fijándome en qué fibra estoy. Si estoy en fibra inferior, es la de pretensado menos M mínimo sobre W1. El menos viene que esta fibra está comprimida. Y si estoy en fibra superior, es lo de pretensado más M mínimo sobre W2. Lo mismo pasa para la situación de servicio. Es menos MS sobre W1 y es más MS sobre W2. Como les digo, sigma 1P y sigma 2P ya tienen un signo. Sigma 1P será de compresión, por la forma en que lo he definido, será positivo. Y sigma 2P será de tracción, o sea, será negativo. Entonces, todo es una cuestión de convencional. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, una vez que pasamos esto, vamos a hablar, yo les decía que tengo que obtener estas tensiones extremas, ya sea en servicio o en transferencia, y después ver qué dice el reglamento, qué está permitido y qué no está permitido. Ingeniero, Sí, antes que pasemos a ese párrafo, me llamaba la atención lo último que dice después de que vemos la F de tracción, que dice que se dimensiona con el estado no fisurado. Eso puede ser que sea como al inverso del hormigón tradicional cuando se considera fisurado la zona traccionada.
Dice, establece asimismo que las losas pretensadas armadas en dos direcciones deben proyectarse como elementos clase U. O sea, para este tipo de losa, no para cualquier estructura, para losas pretensadas armadas en dos direcciones, me dice que el elemento tiene que estar no fisurado. Es común que esto sería un pretensado limitado, porque me están permitiendo tracciones, pero tracciones bajas. En puentes de carreteros también es común que se permita trabajar que se estipule trabajar en esta situación, o a veces en la segunda, de transición, pero es más común que me exijan trabajar en la primera. Y en puente de ferrocarril generalmente me van a exigir trabajar con tensiones, con pretenso total, todo esté comprimido. Respecto a tu pregunta en hormigón armado, ¿cómo me dices que como que esto al Claro, revés de hormigón armado? Me dice. nosotros como veíamos que cuando hacíamos el dimensionado, considerábamos la zona traccionada del hormigón ya fisurada, que no colaboraba. Ah, bueno, sí, en hormigón armado, cuando está en servicio, se supone que sí, que está fisurado y no colabora. Acá, en servicio, suponemos que el hormigón está o todo comprimido o que tiene una pequeña tracción. Entonces, suponemos que la sección completa trabaja. Recién cuando hagamos la verificación en estado último, en la clase que viene, vamos a entrar en casos donde parte de la sección ya no trabaja. A medida que avanza la carga exterior y la pieza se va fisurando más y más, el eje neutro va subiendo y hay una parte de la sección que ya no colabora. A diferencia del hormigón armado, cuando en el hormigón armado yo logro la fisuración de la pieza, el eje neutro toma una cierta posición, y a partir de allí, aunque siga incrementando en momento externo, la variación del eje neutro es mínima. En el hormigón pretensado no, yo estoy descomprimiendo de a poco la pieza, y la posición del centro de gravedad va cambiando después de fisurado a medida que sigo incrementando la carga externa. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, gracias. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Tensiones admisibles en diferentes etapas. En el hormigón primero. Para facilitar la identificación de la sección crítica se utiliza con un ejemplo, un caso particular, que es una viga pretensada, postesada, con un cable parabólico, como el de esta figura, con excentricidad no nula en los apoyos. O sea que tengo una excentricidad que llamamos F en la zona central y E en la zona extrema. Se resumen las tensiones admisibles fijadas por el CIRSOC 201-2005. Estos mismos dibujos, gráficos, ustedes los pueden encontrar en el CIRSOC. No son efectuados por los autores de esta publicación, sino que están sacados del CIRSOC, de la misma forma. Entonces, todas las tensiones admisibles se expresan como módulos, sin signos. Estas tensiones están en valor absoluto. Cabe acotar que estas tensiones podrían superarse mediante una justificada demostración experimental. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Primero, en la etapa de tesado, en el momento de tesado. ¿Quiénes actúan? La carga actuante en el momento de tesado, que podría ser solo el peso propio, y actúa P para T igual a 0. Entonces el reglamento me dice, vamos a la zona central. La fibra inferior puede tener como máximo un 60% de la resistencia característica a compresión. Recuerden que en esta etapa, en este momento, voy a tener una fuerte compresión abajo. Entonces, originada por el pretensado y por las tensiones de peso propio o cargas actuantes en ese momento. Entonces, el reglamento trata que esas tensiones inferiores no sean demasiado grandes,
porque si son demasiado grandes, podría llegar a producirse grandes deformaciones en la pieza, grandes contraflechas, o podría tener fluencia importante, influencia no lineal incluso, o podría incluso, si esto es muy grande, correr el riesgo de rotura de fibra inferior, si aplico una fuerza muy grande. Entonces el reglamento me dice, controle que la fibra inferior no supere el 60% de la resistencia característica a compresión. Y para la fibra superior, si es que está traccionada, que no supere el 25% de la raíz cuadrada de F' sub 6i, o sea, la resistencia característica a compresión. Pero fíjense que no es F' sub C, es F' sub CI. Ese I indica el instante inicial en el que estoy efectuando la transferencia. Creo que está acotado por acá, sí. F''CI es la resistencia del hormigón en el momento del tesado. No es la resistencia, no es una resistencia característica a 28 días, sino que en el momento del tesado. Si estoy en pretesado, puede que este I indique 3 días. Si estoy en posttesado, puede que sea 14 días, 21, 28 o 60, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa es la tensión que me permite para la sección central. Y para los apoyos hay una pequeña diferencia. En fibra inferior me limita de igual forma, y en fibra superior me permite tener valores de tracción un poco mayores. En vez de un cuarto, un medio de la raíz de F'6i. Entonces eso mismo está indicado acá. En elementos post-tesado, los cálculos deben tener en consideración la pérdida de sección originada por la presencia de las vainas sin inyectar. Entonces, utilizar la sección neta del hormigón en lugar de la sección bruta. Eso es lo que dice el reglamento. En rigor, las tensiones admisibles de tracción no son máximas absolutas, dado que el CIRSOC, en el artículo tanto, permite que sean superadas, pero en esos casos obliga a disponer armadura adherente, tesa o no tesa, capaz de absorber la fuerza total de la zona traccionada, calculada en la suposición de sección no fisurada. La tensión a utilizar para el cálculo de estas armaduras será 0,6 de FI, pero menor de 200 megapascales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en esta fibra superior, esta tensión, si yo no logro cumplir con esta condición, el CIRSOC me permite superar estas tensiones siempre que coloque acá arriba unas armaduras convencionales, una armadura de acero convencional, que trabajen a una tensión reducida, no más de 200 megapascales. No más de 200 megapascales. De manera que, ¿por qué me permite hacer eso? Porque se supone que este estado va a durar poco tiempo, va a tener una duración breve en el tiempo, porque después voy a seguir aplicando acá más cargas permanentes y actuará parte de la carga de servicio. Entonces, tengo ese recurso. Si no cumplo con esto, o con esto no apoyo, puedo excederme, pero siempre que coloque unas armaduras, según lo que dice el reglamento, y haga la verificación de que esas armaduras no superen los 200 megapascales. Entonces, eso es lo que me dice el reglamento en cuanto a los límites para las tensiones, sí, ya voy, para las tensiones estas, sigma 1T y sigma 2T en la transferencia, que es lo que me permite, hasta dónde me permite llegar con la tensión. Sí, escucho la pregunta. Lo que no me quedaba claro es por qué ahí en transferencia, bueno, en general en todo, si es simplemente apoyada, como muestra el diagrama, ¿por qué limita la tracción arriba si prácticamente, en las secciones de apoyo, si prácticamente no habría nada de tracción ahí?
porque veíamos en otras clases que si aplicábamos el momento, en los apoyos casi no hay momento, entonces no hay tensiones de tracción y encima la viga, el acero de tensado está en el eje, entonces tampoco estaría haciendo momento. No sé si se entiende. Este caso, que se supone en el ejemplo del reglamento, yo tengo la fuerza de pretensado con una gran excentricidad en fibra inferior. Sí, Eso, para la acción del pretensado, me va a dar una compresión abajo y una tracción arriba, ¿sí? sí, pero eso en el medio. Yo digo en los En el medio. apoyos. Ah, ya sé, ahora vamos al apoyo. En el apoyo la excentricidad es menor, pero existe en este ejemplo. Con lo cual me va a dar lo mismo, una compresión abajo menor y una tracción arriba menor. El problema es que acá estas tensiones yo las puedo compensar en parte con el momento, las tensiones producidas por las cargas exteriores o el peso propio, ¿sí? En cambio acá no. Acá las tensiones del peso propio en el apoyo son cero. Acá no son cero. Y los signos son opuestos. En fibra superior acá por pretensado tengo tracción en fibra superior y por peso propio tengo compresión. O sea que se compensan. Acá no se compensan. ¿Sí? Entonces, más que nada, sería como una propia limitación a esa excentricidad que puede haber en los apoyos. Eh, sí, sí, yo lo puedo corregir a eso, disminuyo la excentricidad del cable o del elemento en el apoyo. Si yo lo hago llegar al centro de gravedad, no tendría menos problemas, digamos, ¿no? Porque ahí voy a tener un diagrama rectangular. Claro, o sea, Bien. justamente por eso decía, como yo pensaba que llegaba al centro de gravedad, por eso me parecía raro que por qué definía Sí, tracción en esta zona. claro, es que acá a propósito, para tener más generalidad, el reglamento ha supuesto un caso en el que no llego al centro de gravedad con la fuerza pretensada, sino que estoy por debajo del centro de gravedad. Podría ser también en algún caso que llegue por arriba del centro de gravedad. Este E podría pasar y estar por arriba del centro de gravedad o podría estar llegando al centro de gravedad. Entonces, si llego al centro de gravedad, tendré un diagrama de compresiones rectangular. En otro caso, no. Bien. Bien. Bueno, entonces, análogamente a esto, que era para la situación T0, tenemos la situación de servicio. Carga de servicio y tiempo infinito. El CIRSOC le llama etapa de servicio. Varía desde un momento mínimo denominado carga de larga duración hasta un valor máximo denominado carga total. Porque para la larga supone que pueden ser distintas. Establece que para elementos clase U, o sea, no fisurado, y T, no de transición, solicitados a flexión, la tensión normal de compresión debido al pretensado más carga de larga duración y pretensado sea menor que 0,45 de F' sub C. Esto, ¿no? Fíjese, antes me limitaba esa tensión a un cuarto de raíz de F'Ci, o sea, no supere este valor de tracción. Ahora lo limita a no supere este valor de compresión. Ya supone que voy a tener compresión acá para larga duración. Entonces no tengo que superar el 45% de la resistencia característica a compresión. Fíjense también la diferencia, antes hablábamos de F'Ci, y ahora hablamos directamente de F'C. Mientras que debido a pretensado más carga total, que es este diagrama, no supere 0,60 de F' sub C. O sea, hace una diferencia en fibra superior, según estoy con
carga de larga duración o con carga total, con carga de larga duración más instantánea. Esto podría ser las cargas, todo el peso propio más todas las cargas permanentes, serían la carga de larga duración. Entonces no tengo que superar el 45% de F' sub C. Y cuando cargo el puente con con la aplanadora, la multitud compacta y todo lo demás, por ejemplo, no tengo que superar de 0,60 de F' sub C. O sea, me permite ir a valores de tensiones mayores, porque supone que esas cargas duran solamente unos instantes. Eso para fibra superior en la zona de compresión. En la zona de tracción me dice que si el elemento es clase U o si es T, que no supere de 0,7 de F'C o de 1 por F'C para carga de larga duración. Para carga total es lo mismo, 0,7 o 1 de la raíz de F'C. Y en los apoyos los límites son distintos. En el apoyo supone que tengo compresión abajo, entonces me dice 0,45 de F' sub C o 0,6 de F' sub C. Fíjense que hace una diferencia. Acá coinciden, porque acá me decía fibra superior no supere, para larga duración, no supere el 45% fibra comprimida, en fibra superior, no supere 0,45 de F' sub C. Y acá también no supere de 0,45 de F' sub C. Para carga total, lo mismo. No supere 0,60 de F' sub C, no supere 0,60 de F' sub C en compresión. Y en tracción también da límites que coinciden. Fibra inferior, fibra superior, carga total, fibra inferior, fibra superior. Bueno, como ven, el problema es un poquito más largo que en hormigón armado. Ya son más cosas que hay que verificar. Las tensiones se calculan en base a sección no fisurada y luego de que se han producido la totalidad de las pérdidas pretensadas. Las tensiones de tracción máxima son las vistas en la definición de elementos clase U y T. O sea, estas tracciones máximas, 0,7 o 1, son las que ya se habían nombrado en este cuadrito. Fíjense, 0,7 o 1 para la clase U y la clase T. Y ahora, ¿qué pasa en el acero? El CIRSOC dice que establece los siguientes límites para el acero de pretensado. En el momento que estoy pesando, o sea, que estoy aplicando el gasto, puedo llegar a un 94% de F sub PI. El P indica pretensado, la Y indica fluencia, por su nombre en inglés. O puedo llegar a un 80% de FPU. La P indica pretensado, la U indica valor último. Valor último es mayor que el valor de fluencia. Entonces puedo llegar a cualquiera de estos dos límites. Y dice acá, menor o igual que el máximo valor recomendado por el fabricante del acero de pretensado o de los dispositivos de anclaje. O sea que no tengo que superar estos límites. El 94% de la tensión del pretensado en fluencia, o el 80% de la tensión última del pretensado, o el valor que diga el fabricante, tanto para el acero como para los dispositivos de anclaje. Eso en el momento que estoy aplicando el gato. Ahora, después de la transferencia del pretensado, ya es más restrictivo. ¿Por qué? Porque este instante en que estoy aplicando el gato dura muy poco tiempo. Este instante ya dura más después de la transferencia.
Entonces ahí me restringe un poco más. Entonces en vez de 0,94 ahora solo me permite 0,82 de la tensión de fluencia. Y en vez de 0,80 solo 0,74. En los dispositivos de anclaje y acoplamiento de cable de pesado inmediatamente después de la transferencia de esfuerzo de pesado, 0,70 de FPU. Estos serían los anclajes, las cuñas de anclaje, los discos de anclaje, y las uniones que tenga el postesado después de la transferencia. Bueno, acá está aclarado qué es FPI y qué es FPU, lo que ya les expliqué. Y con eso termina la clase. Entonces, en la clase hemos visto, repasando, cómo obtener, qué verificaciones hay que hacer en el hormigón pretensado, en esta etapa, verificaciones en situación de transferencia y servicio, que hemos visto ahora, y de rotura, que veremos en la próxima clase. Hemos visto a qué se deben esas tensiones, al pretensado y a los efectos del momento mínimo, en el caso de la etapa de transferencia, y eso da un diagrama resultante, que lo obtenemos por superposición. Y para el estado de servicio, la carga se ve disminuida por un factor de pérdida, entonces la carga del pretensado se ve disminuida, pero también es la suma de los efectos del pretensado más los efectos de un momento de servicio. El estado resultante lo obtenemos por superposición. Hemos visto cómo obtener las ecuaciones, las convenciones de signo, excentricidades, por ejemplo, positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Hemos visto lo mismo para la situación de servicio, cómo obtener las ecuaciones. Y hemos visto que el CIRSOC clasifica a los elementos según si están o no fisurados o están en una etapa intermedia, en función de la resistencia, de la tensión, perdón, en fibra inferior traccionada, o en la fibra más traccionada. Y luego, en la última parte, hemos visto cuáles son los límites que permite el CIRSOC tanto para las tensiones en el hormigón, tanto para los estados de pesado, los estados de transferencia, como las situaciones de servicio, a las cuales las divide en cargas de larga duración, que serían todas las cargas permanentes actuando, por ejemplo, y en carga total, que sería la aplicación de cargas permanentes más cargas instantáneas. Entonces, según eso, nos limita los valores de tensiones que puede tomar el hormigón. Y después, finalmente, hemos visto los límites para las tensiones que puede tener el acero, tanto cuando estoy aplicando el gato, cuando ya he transferido la fuerza del pretensado, y como en los dispositivos de anclaje. Entonces, con eso dejamos esta parte. Hacemos una pausa de 20 minutos y luego algunos comentarios sobre los resultados de los parciales, y sigue la clase del ingeniero Kassen. Sé que empezamos 10 y 20 más o menos. Bueno.